Buenas tardes. Comenzamos con la entrevista. ¿Cuál es su nombre? Emanuel Castillo. ¿A qué se dedica? Tengo una empresa de soluciones acústicas. Hacemos control de ruido, construimos estudios de grabación, tenemos, hacemos también home theaters para casa, teatros en casa. Básicamente nos dedicamos como a dar soluciones de ruido, de audio, básicamente eso. Muy bien. ¿Qué opina de la economía en México? Siento que pues, la economía en México definitivamente, como en cualquier país, creo que pues, podría estar mejor. Sin embargo, pues somos considerados un país tercermundista a pesar del enorme territorio que tenemos y de las grandes oportunidades comerciales que podríamos tener y de producción, ¿no? Generalmente te das cuenta que donde más estamos pues como atrasados o retraídos es en la parte del campo, que es donde un país podría basar su economía fácilmente sin problema, y más con la extensa con el extenso territorio que tenemos, ¿no? Tenemos tierras muy útiles para sembrar. Sin embargo, el apoyo al campo pues es mínimo. Entonces es increíble cómo importamos tanta fruta, tanta verdura, tantas cosas, siendo que se pueden producir aquí mismo en México. Nuestra economía está basada en el petróleo y no producimos gasolina, que también es otra de las cosas que pues se me hace bastante ilógico. Tengamos que comprarle a Estados Unidos gasolina o a otros países. Entonces, siento que la economía, a pesar de que, bueno, a lo mejor muchos dirán que estamos bien, pero no está del todo en buena salud. Siento que podríamos estar mucho mejor teniendo como una iniciativa más como país en cuanto a mirar hacia lo interno. Muy bien. ¿Qué opinas sobre las personas que culpan al gobierno sobre su situación económica? Bueno, creo que hay una parte y parte. A final de cuentas nosotros pues hay todo un proceso de elección, un proceso de voto, donde nosotros pues votamos por un candidato que nos representa en las altas cámaras, ya sea municipal, estatal o nacional. Entonces, pues definitivamente tienes que quejarte del gobierno porque pues es como si contratas a alguien y no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Al final de cuentas es exactamente lo mismo. Entonces, si un candidato viene y te promete que va a hacer esto, esto y esto, y probablemente a lo mejor te afecte directamente económica, en la parte económica, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre que una señora tenga una tortillería en su colonia y su calle no esté pavimentada. Entonces a lo mejor hay menos carros que van a tener circulación por ahí, por lo tanto pues va a tener mucho menor vista la tortillería y por ende pues mucho menor ventas, ¿no? Entonces si un candidato viene y yo lo voy a pavimentar esto y no lo hace, pues ni modo que la tortillería lo haga, ¿no? O sea, se supone que ella paga sus impuestos para que el gobierno pavimente esa calle. Pongo ese ejemplo porque pues al final de cuentas están justificadas las quejas hacia el gobierno. Sin embargo, bueno, pues no es del todo, no por eso nos vamos a quedar en nuestras casas a ver qué pasa, ¿no? También tenemos que buscar la manera de cómo solucionar el problema, ¿no? Entonces, creo que es parte y parte. Definitivamente nosotros tenemos que poner ese granito de arena para seguir avanzando y seguir haciendo cosas. No podemos esperar a que el gobierno nos diga, ahora sí y ahora esto, ¿no? Pero definitivamente la queja o la protesta en contra del gobierno definitivamente tiene que existir siempre y cuando no se hagan las cosas bien. Muy bien. ¿Qué lo inspiró a usted a ser emprendedor? El ser emprendedor lo vi
con mi padre porque conocí su historia por parte de mamá. Mamá pues también fue parte de toda esa historia, de que crecieron juntos. Entonces, económicamente hablando, moralmente hablando, entonces creo que de ahí viene como esa primera inspiración a hacer un negocio propio, el hecho de que en algún momento pues se pueda tener muchísimo eh, más tiempo para disfrutar, ya sea la familia, ya sea tiempo personal. Hay ciertas cosas de ser empresario que te motivan mucho en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vas logrando como más metas que te pones. Entonces, aparte de que tú tienes la oportunidad de alguna manera de decidir hasta dónde quieres llegar. Lo hemos visto con muchos productos o servicios que son de repente a lo mejor ni lo pensábamos, pero ahorita son empresas multimillonarias. Entonces, tú decides hasta dónde puedes llegar, tú decides qué quieres hacer, para dónde ir. Si ya no te gustó ese negocio, pues puedes ir por otro. O sea, el hecho de ser empresario es de alguna manera cierta libertad de poder escoger eh, ciertas decisiones, ya sean buenas o malas. Vaya, estoy consciente de que al inicio es muy difícil, es bastante difícil, te lleva todo el día y te lleva toda la semana. O sea, es cuidar mucho, al inicio es cuidar mucho el negocio, pero después pues puede ser muy gratificante en el sentido de que el negocio pueda estar trabajando de alguna manera solo y que puedas tener un poco más de espacio, ya sea para hacer otro negocio, ya sea para viajar, ya sea para convivir, ya sea pues lo que tú decidas. ¿Considera usted que México sería un mejor país si tuviera más gente emprendedora? Sí, o sea, definitivamente tiene que haber un balance entre gente con negocio y gente empleada, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, si todos fuéramos empresarios también, habría, pues, pura gente vendiendo, ¿no? Vendiendo cosas. Y entonces, ¿quién atiende los negocios? ¿Quién vende? Entonces, tiene que haber un balance. Definitivamente la gente emprendedora tiene que tener de inicio pues más que nada cierta característica, a lo mejor no de conocimiento de finanzas, que eso se te va dando de finanzas y negocios, que eso se te va dando con la experiencia, ¿no? Sino más bien como el aguante a que va a haber días en que no vas a tener ni para comer, ¿no? Sin embargo, el hecho de que haya más gente emprendedora en el país, siento que movería más la economía. Y habría más gente que pudiendo emplear a más gente. Muy bien. Según su experiencia, ¿qué le falta a las personas para ser más emprendedoras? Pues siento que todo empieza en una cultura. Todo empieza en una cultura de cuando estamos niños, ¿no? De saber trabajar, de saber ganarte el dinero. No sé, creo que como te decía, al final de cuentas tienes que tener cierto perfil también para ser emprendedor. Pero pues eso se puede ir inculcando desde niño, ¿no? Desde niño tiene que haber una cultura que te vaya llevando por el hecho de querer tus cosas, de tener un cierto compromiso con la sociedad, de también de querer ganar dinero, de querer tener éxitos, de querer tener metas. Entonces, ahorita nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay universidades que se enfocan mucho en eso, ¿no? Se enfocan mucho en la parte de que el alumno sea emprendedor, emprendedor, emprendedor. Entonces, está bien, de alguna manera está bien, o sea,
pero creo que debería empezar desde antes, o sea, debería empezar desde la educación básica en México. Entonces, que yo me acuerdo, pues nunca nos enseñaban a ahorrar, nunca nos enseñaban como a vender, que creo que el vender debería ser un valor universal en la vida, porque todo el mundo vende, ¿no? Pero pues definitivamente nadie nos enseña a vender, y el día que lleguemos, el día que queremos llegar con un cliente, pues no tenemos no tenemos ni idea de cómo llegar al cliente. A pesar de que somos personas y deberíamos conocernos entre nosotros, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Digo, se te da con la experiencia y todo, pero estaría bien tener como una cultura de inicio. ¿Usted considera que en base a lo que ha hecho como emprendedor ha contribuido a la economía en México? Sí, sí, por supuesto. Digo, de entrada pues hay una, pues un cobro y una paga de impuestos. Entonces, tan solo ya en ese manejo, en el momento en que tú empiezas a cobrar un impuesto con lo que tú haces y lo pagas, en ese momento ya se está generando la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es una persona más moviendo dinero en el país. Eso es como primero, ¿no? De ahí, pues todo lo demás, o sea, darle trabajo a proveedores, darle trabajo a gente que está fija dentro de la empresa. Creo que todo eso, pues, pues va generando todo ese movimiento de dinero, ¿no? Obviamente, pues yo contrato un proveedor, el proveedor a la vez contrata a trabajadores, y los trabajadores pues tienen materiales que el proveedor también compró, y esos materiales pues es toda una cadenita, ¿no? Entonces siento que definitivamente he contribuido a lo mejor en un tamaño muy micro, pero siento que sí he contribuido al país económicamente hablando. ¿Usted considera que sea un retroceso en México si Donald Trump termina con el Telecán? Sí, no. Definitivamente el Telecán abrió muchas puertas al momento en que se realizó, ya que las importaciones y exportaciones pues fueron mucho más sencillas, mucho más rápidas, con menos costos. Pues obviamente algunos impuestos se quitaron, entonces facilitaron esa entrada y salida de mercancías. Pero pues también por otro lado facilitaron la entrada de franquicias de otros países a México, lo que creo que también vino pues de alguna manera también a debilitar un poco la economía en México, aunque pareciera que la aumentó, pero pues para ciertas personas nada más, ¿no? Entonces, si hablamos por ejemplo de tiendas gigantes como Walmart, como H-E-B, como, no sé, Starbucks, entre otras, pues bueno, o sea, ¿dónde quedaron todas esas tiendas nacionales, la tiendita de la esquina, todos esos comercios que pues, tuvieron que terminar o que fueron comprados por esas transnacionales que también fueron quitando un poco de comercio en México, ¿no? Las personas los pequeños empresarios o los medianos empresarios. Entonces, siento que si se quita el Telecán, si desaparece, podría ser una buena oportunidad para México para renovarse, para poder tener una producción interna, tanto en el campo, ¿no? Como en la industria, como en muchos otros aspectos. Entonces sería un buen reto para México, como para poder, pues, probablemente cerrar algunas fronteras y abrir otras, ¿no? Tratando de tener nuevas relaciones comerciales, como con China, como Alemania, o países sudamericanos como Argentina, Brasil, Colombia. Entonces, a lo mejor nos beneficiaríamos más al sur de América, ¿no?
Siendo que pues, México es un país grande, es un país con una gran cantidad de consumo, pues pueden ser las dos partes. ¿Qué le diría usted a la sociedad con respecto al miedo que se ha generado con la incertidumbre de la construcción del muro? Pues la construcción del muro realmente es un miedo más hacia ya no cruzar Estados Unidos para ir a comprar o para ir a viajar. O sea, creo que de ahí en fuera no nos debería de preocupar nada. El hecho de que haya un muro no va a detener el movimiento de masas de gente hacia otro país. O sea, realmente es algo simbólico. Entonces, se dificulta más, sí, sí se dificulta más, pero al final de cuentas no se detiene. Estados Unidos es un país independiente, con su soberanía, definitivamente pues, tiene todo el derecho de hacer lo que le plazca en su país. Acuérdense que México está del río para este lado, entonces no nos debería de importar, aunque sí, obviamente digamos que la idea es construir puentes y no construir muros, pero pues al final de cuentas si lo construye, pues bien podemos vivir sin Estados Unidos. ¿Usted seguiría consumiendo en Estados Unidos? Probablemente sí, más porque pues a lo que me dedico hay muchas cosas que vienen de Estados Unidos, entonces no le veo el por qué no. Siento que hay bueno, y más porque en México no lo hay, ¿verdad? O sea, si hubiera ciertos materiales que pudiéramos conseguir aquí, pues con todo gusto. Sin embargo, desgraciadamente pues tenemos que voltear a otros países para conseguirlos. Ahora, el trabajo de nosotros está que si no lo conseguimos que si no lo conseguimos aquí, pues ¿por qué no ver la manera también de empezar a hacer un trabajo de investigación y desarrollo de productos? Que eso nos serviría mucho también a México. Bueno, muchas gracias por la entrevista.